Un saludo muy especial para todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a la sesión que vamos a compartir el día de hoy. Nuevamente gracias a Continental por compartir con nosotros esta posibilidad de información relevante para cada uno de ustedes. El día de hoy es importante retomar o repasar lo que hemos visto en los dos módulos anteriores. En el primer módulo vimos algo de economía, en el segundo módulo vimos los modelos económicos que hoy en día pues nos pueden apalancar para tener resultados extraordinarios sin tanto riesgo, información de valor para poder tener el criterio en cuanto a una oportunidad se te presenta. El día de hoy comenzamos con un módulo que me gusta muchísimo, me parece supremamente importante porque pues además de tener una muy buena herramienta que te pueda catapultar a una tranquilidad económica, sí, pues es importantísimo también tener la mentalidad correcta. Por eso el módulo de hoy es mentalidad empresarial y comienza con esta primera sesión que se llama reprogramación interna. Entonces, me gusta mucho compartir esta información con ustedes porque realmente esta información a mí me ha transformado la vida. Y no solo en el ámbito de los negocios, sino también en el ámbito social, familiar, en muchas otras esferas que jamás pensé crecer de esta forma. Y es porque este programa educativo del cual me he acogido, pues es algo que de verdad puede transformar a cualquier persona solamente si tiene las ganas y la intención de dejarse moldear. Entonces, es importante para los empresarios, para las personas que estamos buscando nuevas formas de emprendimiento, cómo generar recursos de una manera asertiva, tener la mentalidad apropiada para poder hacer de una gran oportunidad, pues un verdadero potencial para sí mismo y para las personas que nos están rodeando. Entonces, vamos a comenzar con este primer módulo, con esta primera sesión del tercer módulo que hablamos de reprogramación interna. Entonces, normalmente, para que usted cambie algo en su exterior, para que usted tenga un resultado diferente en uno de los ámbitos que vive, debe haber un cambio interno en su ser. Y esto, como se los digo, me gusta mucho enfatizar en el programa educativo, porque la educación es lo que realmente puede llegar a darle un giro a tu estilo de vida y a los resultados que estás buscando. Entonces, muchos de nosotros hemos llegado a algún punto de la vida, pues en este caso, la situación que estamos viviendo hoy sin ser conscientes de quiénes somos realmente. Y es por esto que lo que nosotros debemos empezar a entender en la reprogramación es de dónde viene la programación actual, o sea, la familia, la sociedad, el colegio, la universidad, los amigos, toda esta parte que son nuestro círculo cercano, son la que nos ha brindado, proporcionado todo lo que son los archivos mentales con los que nosotros nos hemos ido desenvolviendo a través de los años. Por eso ven una línea de vida en la parte superior, porque a medida que hemos ido avanzando, pues esos archivos han estado entrando en nuestra mente y son los que nos dan finalmente una capacidad de tener hoy en día discernimiento para tener una misión o un propósito. Entonces es importante entender que todo esto lo hemos adoptado, pero que lo podemos cambiar, que lo podemos manifestar de una forma diferente desde la mentalidad que empecemos a manejar, bien sea en el ámbito de los negocios, como les dije, o en cualquier otro. O sea, ya nosotros tocamos muchos temas en las anteriores sesiones que tienen que ver con los negocios. Acá realmente no vamos a hablar tanto de los negocios, vamos a hablar es del ser, de la capacidad que tenemos de reprogramar la mente y de crear nuevos seres humanos con capacidades extraordinarias, con un potencial ilimitado para poder ejecutar cualquier tipo de proyecto. Entonces, es importante saber de dónde viene todo este tema de la programación, de la reprogramación, y es importante entender cómo funciona. Si ustedes ven, ahí hay una especie de analogía que me gusta hacer porque es muy sencilla y demuestra de manera fácil y eficaz
cuáles son los componentes que nosotros tenemos en ambos planos. En el plano físico y material, lo que representaría el cuerpo o la mente como tal, es el hardware, ¿cierto? Es la tarjeta de video, es la consola, ¿cierto? O sea, todo lo que son los componentes del plano físico, que es lo que se ve manifestado en el exterior. Y por otro lado está el software, que es lo que se trata de la información y la programación que hemos recibido durante todos estos años. Entonces, el software son todos estos programas que a nosotros nos han compartido desde la infancia, incluso desde antes de nacer del vientre de nuestra madre. Ahí estábamos ya recibiendo información y es algo muy importante a través de los sentimientos, ¿sí? A través de las sensaciones que pueda tener nuestra madre, incluso el mismo entorno. Es importantísimo entender que a través de esos sentimientos nosotros ya estábamos empezando a recibir información. Entonces, cuando estábamos niños en el colegio, fue cuando empezamos a recibir la mayor cantidad de programas y a instalar y a instalar y a instalar. Y esa es la creencia que nosotros empezamos a fijar de un mundo. Sí, entonces, esta programación es importante entenderla que viene desde abajo y nosotros hemos ido evolucionando, pero aún así tenemos programas que nos hacen accionar de cierta forma y tener los resultados que hoy en día tenemos. Entonces, a la hora de nosotros definir quiénes somos, nos hemos visto muy etiquetados de manera social por este número de preguntas que ustedes ven en pantalla. Lo normal que nosotros estamos acostumbrados es que según una creencia externa tengamos un desenvolvimiento en el momento de hoy. ¿Qué quiere decir? Que alguien ajeno a ti, una persona conocida, tal vez un familiar, te dijo en algún momento que tú eras tímido y esa idea caló en tu cabeza, se metió en lo más profundo, entonces tú empezaste a desarrollar un ámbito de timidez, básicamente porque un factor externo, una creencia de otra persona, te hizo a ti crecer esa idea en tu mente y eso básicamente fue desenvolviéndose de esta forma hasta que tú llegaste a creer que eres tímido, ¿sí? Las etiquetas sociales, o sea, cómo se viste esta persona, cómo actúa, qué vocabulario tiene. Entonces, a raíz de que yo entiendo que esta persona tiene un comportamiento X, entonces yo lo asocio con una personalidad y yo empiezo a juzgar. Los seres humanos somos máquinas de juzgar y lanzamos juicios de valor sin siquiera conocer a las demás personas. Entonces, una etiqueta social te puede empezar a definir y ahí es donde empezamos a perder un poco el rumbo. Las relaciones personales, o sea, como yo me relaciono con gente de X estrato, entonces yo soy valioso por eso. Básicamente es una percepción que tienen muchas personas, o por el contrario, si yo nací en un barrio estrato bajo, estrato 1, 2, entonces mis relaciones del barrio me van canalizando una energía que me muestra básicamente quién soy a través de mi entorno. La educación es muy, en esto caemos mucho y caemos prácticamente todos, y es que después de que tenemos un título profesional, entonces usted no se presenta como es que yo soy una persona alegre, es que yo soy una persona dispuesta, no, yo es que yo soy ingeniero, es que yo soy arquitecto, es que yo soy abogado. Entonces eso nos estigmatiza de lo que empezamos a creer que somos cuando realmente hay muchos otros factores que realmente sí somos, pero no los sacamos a flote. La familia y la posición, o sea, de qué familia vengo y si soy el papá, si soy el hermano menor, si soy el sobrino, o sea, qué posición ocupo en mi familia y eso empieza también a determinar. Y acá hay un ejemplo que hace pues que nosotros entendamos un poco más este contexto y es el entorno y el lugar geográfico. Hoy está de noche, acá donde estoy grabando, entonces está haciendo un poquito más frío, qué bueno tener su bebida caliente ahí acompañándolos en este momento. A mí me encanta el café, entonces
aquí estamos dándole cargadito como siempre. El entorno y el lugar es muy sencillo. Si usted hubiera nacido en Rusia, seguramente el idioma que usted estaría hablando en este momento sería ruso. ¿Por qué? Porque es el archivo que se le entregó a usted mientras estaba en su crianza, mientras usted comenzó a recibir las palabras, a percibir el lenguaje, el idioma, pues si era ruso, obviamente usted empieza a hablar ruso por lo que está escuchando y por lo que está repitiendo, sin importar. Entonces eso demuestra que el lugar donde usted nació no lo define, ni el idioma que usted habla tampoco lo define. Lo único que lo define a usted es quién es usted. Entonces, aquí es donde empezamos a manejar esta información en un paso a paso que te quiero entregar, muy valioso. Esto lo hablan varios libros, varios autores. En lo personal, a mí me gustó mucho un libro que se llama Los secretos de la mente millonaria y explica mucho más a fondo este concepto. Yo simplemente te voy a dar un brochazo para que tú entiendas de dónde vienen tus resultados el día de hoy. ¿A quién le gustaría saber por qué tiene los resultados económicos que tiene el día de hoy? ¿Por qué tiene los resultados en relaciones que tiene el día de hoy? ¿Por qué tiene los resultados familiares que tiene hasta el momento? Y es básicamente por lo que ya les venía mencionando, y es que el conocimiento, o sea, la persona más rica del mundo, usted y yo, tenemos básicamente lo mismo, que es la conformación de la materia, pero esas personas que tienen tanto dinero, que tienen tanto reconocimiento, que tienen tanto éxito, tienen una información diferente, tienen conocimientos diferentes y esos conocimientos son los que generan esos programas que básicamente generan tus pensamientos. Esos pensamientos se convierten en unas emociones, lo cual te lleva a accionar y pues básicamente de tus acciones vienen los resultados. Entonces, por eso es importante recalcar que no solamente es que tú tengas una muy buena herramienta para hacer dinero, sino que tus pensamientos deben estar alineados con esto. O sea, hay mucha gente que hoy en día pues quiere generar un futuro financiero diferente, quiere dentro de su parte consciente ser rico, ser millonario, tener mucho dinero, pero no ha hecho las paces con el dinero, ¿cierto? Entonces se vuelve complicado que usted básicamente tenga un resultado agradable, pues porque tiene en su cabeza algo desde el pasado que choca con lo que usted está buscando el día de hoy. Yo les cuento una experiencia personal. En mi casa, digamos, fue una crianza en donde no hubo escasez, pero siempre yo veía que constantemente había peleas por dinero. Entonces, lo que yo empecé a manifestar no fue ni siquiera una creencia mala sobre que el dinero es malo, como a muchas personas les pasa, sino que el dinero era la raíz del problema en la casa, porque siempre se sacaba a flote ese tema. Entonces, inconscientemente, yo empecé a pensar que el dinero era malo y tuve que hacer un trabajo bastante fuerte en mi mentalidad para poder entender que es simplemente una herramienta con la que podemos tener una calidad de vida diferente. Entonces, cuando, no sé si les ha tocado también escuchar de personas que tienen una relación de pareja y en la primera oportunidad a esta persona la pareja le es infiel. Entonces, esos pensamientos quedan en el subconsciente y en la próxima oportunidad que esta persona tiene para poder conformar una relación, a que no adivina qué pasa, o sea, prácticamente lo mismo, porque los pensamientos ya son de infidelidad, entonces las emociones que se van conectando con esos pensamientos llevan a esta persona a ejecutar unas acciones donde el resultado va a ser que la persona nuevamente le es infiel. Entonces, nosotros somos lo que pensamos. Finalmente, el resultado de todos los ámbitos de la vida que nosotros tenemos está desde el pensamiento que nosotros tenemos y ahí está la programación de la que les estaba hablando ahorita. Entonces es importante empezar a cambiar toda esta información que tenemos en la mente y es posible, que es lo mejor de todo. Entonces,
los programas y las creencias son la realidad desde tu visualizador. O sea, el mundo es como eres tú o como tú crees que es, porque en este momento, precisamente donde tenemos esta situación a nivel mundial de cambio, sí, no me gusta llamarlo crisis porque ha sido de mucho cambio y de verdad para mí este tiempo ha sido un tiempo impresionante donde yo he podido tener mucha más conexión personal, espiritual, donde he podido tener muchos cambios de patrones mentales. O sea, para mí ha sido una gran experiencia, para muchas otras personas no es de la misma manera, la están pasando de una forma distinta. Entonces es increíble que incluso este tipo de personas te traten de ver que la situación está re mal, o sea, que mejor dicho, el mundo está patas arriba, que no hay solución y ellos te dicen, pero es que el mundo está llevado, mi hermano, o sea, no, pero y yo, pues sí, tal vez desde tu óptica el mundo esté mal, pero desde la mía no. Y me dice, pero es que vos no entendés, vos no estás viendo. Y yo realmente no estoy viendo lo que él está viendo. Entonces, no sé si me hago entender, pero es parte como de lo que quiero compartirles el día de hoy. Entonces, las creencias que tú tienes sobre el dinero, sobre las personas, sobre los negocios, sobre la comida, sobre religión, todos estos temas son programas que tú ya tienes instalados en tu mente. Entonces, lo que hay que hacer es empezar, no estoy diciendo que lo que tengas hasta el momento en tu cabeza sea malo, no. Lo que tú debes hacer es evaluar cuáles de estas creencias te potencializan, te hacen sentir bien, te dan, te dan felicidad, te dan tranquilidad y sigue adelante con ellas, no tienes que cambiarlas. Pero las creencias que tú estás en este momento entendiendo que no te están favoreciendo tanto, pues ahí es donde debemos empezar a trabajar para que podamos cambiar entonces alguna de estas informaciones. Entonces acá hay un ejercicio muy chévere que me gustaría que hicieran, que bueno que puedan tomar nota el día de hoy porque vienen un par de cosas importantes. Entonces esta es una de ellas. Hay un ejercicio que un mentor que tengo, un gran maestro para mí, me ha compartido y se llama Resignifica tus experiencias. Es básicamente observar una experiencia negativa que hemos tenido y bajo el nivel de conciencia que tengamos el día de hoy, pues compartirlo de una forma en donde ya se haya visto superado y qué fue lo que esa experiencia resignificó para ti el día de hoy. Entonces yo les quiero contar, hagan el ejercicio con 5, ¿sí? Y yo simplemente les voy a contar 2 para no extenderme tanto y que ustedes me entiendan la mecánica. Entonces la primera, ahí muestran unos niños y esto me lleva a mi infancia porque a mí me gustaba mucho el fútbol. Yo jugaba mucho fútbol en la calle, me jugaba 3, 4 partidos en el día, eso era impresionante y tenía mucho talento. Y como jugaba tantas veces, entonces, digamos, en los campeonatos callejeros me iba muy bien y era muy reconocido. Pero cuando empezó a, a calar en mí la idea de poder participar de un equipo de fútbol, ¿sí? Y en Antioquia existe un torneo muy representativo que se llama la Pony Fútbol, en donde puedes como jugador pues, de 12, 13 años ser ya catapultado por un equipo profesional a ser parte de sus ligas menores. Pues alguien, o sea, muchas personas siempre me decían, ¿y vos por qué no estás en un equipo? ¿Y en qué equipo es que estás vos? ¿En dónde estás jugando? Y yo realmente decía, en la calle. ¿Por qué? Porque yo siempre le pedí a mi papá, que tenía tantos amigos y él siempre me lo prometía, tranquilo que yo te voy a meter en el Nacional, tranquilo que yo te voy a meter en el Medellín, tranquilo que yo te voy a meter en el Envigado. Yo tengo un amigo allá, yo tengo un amigo acá, en fin. Entonces, cuando mis amigos me decían, vení, inscribámonos en el equipo de fútbol, yo les decía, no, yo voy a esperar porque mi papá me va a meter en las grandes ligas y realmente mi papá nunca me cumplió. Entonces, cuando yo ya me di cuenta que tenía que hacerlo por mis propios medios, ya los equipos de fútbol ya no estaban inscribiendo personas, ya tenían todos sus cupos full. Entonces me perdí la posibilidad de pertenecer de participar en un torneo muy representativo para Antioquia
que en este momento incluso es a nivel nacional, en donde pude catapultarme como jugador de fútbol, ¿sí? Y eso pues fue bastante devastador para mí, porque tenía una gran ilusión de poder llegar pues a las ligas profesionales. Ahora, la segunda experiencia viene en un empleo, porque yo empecé a desarrollar mi profesión como ingeniero haciendo de todo: coordinador de producción, mantenimiento, coordinador de diseño, también ejecuté dirección de proyectos, instalación de redes contra incendios. O sea, yo hice muchas cosas hasta que llegué a un empleo soñado. Llegué a un empleo con un ambiente laboral impresionante, llegué a un empleo con un equipo de trabajo muy, muy capacitado, todos muy buenas personas, llegué a un empleo con muy buena remuneración económica, llegué, mejor dicho, al empleo de mis sueños. Y a que no adivinan, desafortunadamente no fue por una falla profesional, no fue por un error que cometí durante mi desempeño, fue por un error, digamos, de comportamiento, que perdí ese empleo. Entonces te voy a contar cómo resignifiqué mis experiencias para que tengas una idea. Lo primero fue que el hecho de que mi padre no haya cumplido su palabra y yo haya perdido una gran oportunidad, me enseñó de inmediato que yo debería hacer las cosas por mí mismo y no esperar. Pues lo primero que hice, yo ni siquiera guayos tenía, porque jugaba solo en la calle, y para jugar en una cancha de arenilla o de grama, en ese entonces que todavía había de grama, ¿sí? Debía tener guayos. Entonces yo no tenía guayos y me los conseguí prestados y pude jugar mi primer partido. Ahí me inscribí en la escuela de fútbol y ya pude tener un desenvolvimiento y pude tener un reconocimiento también en las ligas de Antioquia. Llegué a jugar con jugadores profesionales y tuve muy buen nivel, pero básicamente lo que aprendí fue que yo mismo tenía que hacer lo que yo quería hacer y no podía esperar a que otra persona lo hiciera por mí. Entonces es muy valioso lo que aprendí, porque empecé a entender que las cosas que yo quería lograr dependían sola, única y exclusivamente de mí. Lo segundo es que después de tener un recorrido en tantas áreas laborales, este despido me originó una posibilidad que se me abrió en las ventas. Y como lo notaron ayer en la intervención donde me presentan, el perfil que más me gusta es el perfil comercial, porque entendí que parte de mi propósito hoy en día es la gente, es entender cómo manejar mejores relaciones, y eso me lo empezó a generar, obviamente, el empezar a trabajar en ventas. Entonces, hubo una oportunidad en donde yo sentí miedo, sentí, ¿cómo lo puedo llamar? O sea, el nerviosismo de cambiar de profesión, por decirlo así. Pues seguía siendo ingeniero, pero es distinto estar al frente de un computador manejando una producción que estar afuera buscando clientes. Y yo me preguntaba, ¿si será que puedo vender? ¿Si será que me va bien? ¿Si será que vendo lo suficiente para igualar el salario bueno que tenía? Es mejor lo poquito, pero lo seguro. Sí, miren esa, increíble, esa mentalidad que, que venía desde mis programas de haga usted lo básico y gánese algo para que sobreviva y no vaya por más, porque las ventas siempre te dan esa posibilidad de que tú te haces tu salario. O sea, si tú trabajas el doble, pues puedes facturar el doble. Entonces eso empezó a trabajar en mí, y hoy en día agradezco a la vida la falta que cometí, porque realmente me pudo catapultar hacia una industria que es el comercio, en donde por eso pude ir a México. O sea, por eso pude dirigir grandes equipos de trabajo, y fue básicamente porque resignifiqué todo lo que en el momento fue malo, y en esos momentos yo decía, pero Dios, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no me das el resultado? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Que es una pregunta muy común. Y lo que yo hoy en día entiendo es que gracias a esas experiencias tuve la posibilidad de cambiar mi vida drásticamente y lograr grandes cosas.
Entonces, te invito a que hagas el ejercicio y hagas esa lista. Entonces, si estamos listos, vamos a formatear, vamos a resetear todo lo que es la parte de la mente en todo tipo de creencias que tengamos. Entonces, creencias hay muchas, como las ven ahí, aparte de esas hay muchas. Creencias sobre el dinero, personas, negocios, comida, religión, demasiadas. Entonces, en este punto me gustaría que tomes nota, atenta nota de estas 7 preguntas, o si puedes tomarle un pantallazo pues al computador, si estás desde tu móvil, hazlo para que puedas tener la posibilidad de hacerte estas preguntas que lo que hacen ellas es quitarle poder a la creencia que tienes hoy en día que se ha venido forjando durante toda tu vida. Entonces, por ejemplo, hablando del dinero, ¿qué tan absurda puede ser esta creencia? Creencias como mejor pobre pero honrado, ¿cierto? El dinero es malo, el dinero es sucio. Si tú tienes una creencia que fue fundamentada en tu niñez de esta forma, realmente yo te invito a que empieces a darle vuelta con esta pregunta. O sea, si es real, ¿qué tan cierta es y qué tan absurda es esta creencia? Lo segundo que te puedes preguntar es, ¿la persona de la que aprendí esta creencia tiene algo de lo que yo pues pueda, digamos, apoyarme? O sea, tiene un resultado que yo pueda mirar. Y se los pongo también con un ejemplo. Digamos, mi padre es una persona que amo, que respeto, que valoro muchísimo, pero mi padre nunca fue inversionista, mi padre nunca tuvo ni siquiera 2 fuentes de ingreso al tiempo, mi padre nunca pensó en montar un negocio, mi padre nunca tuvo nada material, digamos, dentro de sus pertenencias que yo dijera, ve, qué tan bacano lo que ha conseguido mi papá. Entonces, yo de mi papá puedo aprender muchísimas cosas, pero lo que no puedo aprender es a hacer negocios, es a pedirle consejos financieros, es a decirle con quién invierto o a vos qué te parece esta oportunidad, porque pues obviamente lo único que va a hacer mi padre es darme un consejo bien intencionado, pero que no va a resultar el mejor. Y esto le pasa a muchas personas que se les presenta una oportunidad de negocios en donde se les muestra algo y ellos dicen, no, déjame, yo lo consulto, déjame, yo voy a ver qué piensa mi esposa, déjame, le pregunto a mi mamá, a ver ella qué opina. Y realmente ahí no van a obtener una respuesta que valga la pena en pro de la oportunidad que se les está presentando. Entonces es importante tener ese discernimiento. ¿Qué me costará emocionalmente el no desprenderme de esta creencia? O sea, obviamente si hablamos de dinero, pues es seguir teniendo deudas. Entonces la gente dice, no, yo tengo deudas, pero es porque la cosa está muy dura. Y realmente es porque deben mirar hacia atrás y darse cuenta que la programación mental es la que los ha llevado a la situación en la que están y no la situación mundial la que les está dando un resultado. Entonces ahí les dejo esas 7 preguntas y hagan el ejercicio. O sea, muchas veces se dice, ay, qué bacano cómo estuvo tu seminario, tu entrenamiento, pero si usted no empieza hoy a tomar nota y a hacer un trabajo de campo, un trabajo interno en usted, créame que muy buena la información y todo, pero la intención acá es que usted mismo profundice. Entonces, ¿cómo aprendemos nosotros y cómo podemos hoy reprogramar los pensamientos que tenemos? Esto es fundamental, présteme mucha atención en este punto. Y es que nosotros aprendemos con 3 pasos únicamente. El primero es la interacción cognitiva, o sea, como hemos aprendido todo en la vida. Se trata de ver, escuchar y tener experiencias propias o ajenas. Es decir, cómo aprendimos a hablar, cómo aprendimos el tema del idioma, viendo las personas, escuchando las personas y obviamente ya se daba pues una práctica, ¿cierto? La relación emocional es cuando ya tú generas esa interacción cognitiva con una conexión de un sentimiento más fuerte. Me explico. Del hombre más rico de Babilonia, un libro recomendado para el manejo de las finanzas, se dice, páguese usted primero y ahorres el 10%.
Entonces, si usted empieza a generar el hábito de ahorrar el 10% de su quincena o si le pagan semanal o mensual y empieza a cumplirse, después de 3 meses usted va a tener 6 quincenas en donde usted va a ver que tiene un ahorro efectivo y eso le va a generar una emoción positiva, obviamente, con la que usted va a generar esa conexión y va a ser mucho más difícil desarraigar el hábito. Entonces, la naturaleza, que es el tercer paso, es la repetición voluntaria y automática. O sea, cuando usted ya después de haber emprendido unas acciones, lo único que hace es continuar repitiéndolas, genera el hábito y obviamente ya su mente aprende algo nuevo cambiando patrones, porque no se trata, por ejemplo, ahora que hablamos de las 7 preguntas, es que estoy aprendiendo algo nuevo, no se trata solamente de eso, porque si usted aprende algo nuevo sobre algo que tiene una base, un fundamento y usted no lo elimina, entonces lo que va a empezar es a generar conflictos. O sea, si usted barre todo y le queda un poquitico y lo deja debajo del tapete porque ya se ve limpio, ahí hay un error. Vas a incurrir nuevamente en el futuro en una situación que no va a ser favorable para ti. Entonces acá hay una frase muy, muy importante y es si realmente quieres que eso cambie, o sea, si tú realmente quieres un cambio en tu vida, tienes que entrenarte, o sea, este es el momento donde vamos a poner esa mente a trabajar, a rodar, hay que hacer que ella ejecute un trabajo y no es imposible, pero requiere de muchísima, muchísima voluntad, porque es que nosotros ya venimos con programas de muchos años, o sea, si tú tienes 30 años, han sido 30 años de programación que quizá no ha sido tan buena. Entonces no te extrañes cuando hoy te quieras lanzar a hacer algo nuevo y digas, pero yo por qué tengo tanto miedo de salir en público, por qué tengo tanto miedo de exponer, por qué tengo tanto miedo de brillar, por qué tengo tanto miedo de pararme ante una tarima, por qué tengo tanto miedo de ejecutar cualquier acción, y es porque tus patrones mentales te están paralizando, independiente de que te guste la actividad que estás desarrollando. Entonces, aquí hay algo que ya nos empieza a mostrar una transformación, ¿sí? Porque hay algo, no es una teoría pues absoluta, ¿cierto? No es la última palabra, es algo que a mí me ha gustado mucho porque lo he podido percibir, lo he aprendido. Y es que del esquema que teníamos ahora, el paso a paso, en donde primero estaban los pensamientos, luego las emociones, posteriormente las acciones para tener un resultado, ubiqué un nuevo icono que es algo que hace parte de todos nosotros, o sea, no, somos todo en conjunto, pero solo una de ellas no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, nosotros somos energía, estás hecho de la misma energía que está hecha la persona más exitosa del planeta. Simplemente la diferencia acá está en cómo canalizas la energía. Entonces, si nosotros le damos un enfoque a la energía para que tus pensamientos estén orientados hacia el éxito, hacia la abundancia, hacia la riqueza, obviamente tus emociones se van a conformar de otra forma y tus acciones van a ser diferentes. Entonces, lo único que nosotros tenemos que tener en cuenta acá es cómo canalizamos la energía, porque hoy en día las personas o sea, se gasta la misma energía pensando bien que pensando mal, pero la gran mayoría de personas están hoy en día pensando cosas negativas que los llevan, obviamente, a tener ese tipo de resultados. Entonces, es muy sencillo empezar a canalizarla, pero si tienes la información correcta. Entonces, aquí hay una frase que me gusta mucho y se las quiero regalar, y es que si te sirve de algo, nunca es demasiado tarde ni demasiado pronto para ser quien quieres ser. Espero que vivas una vida de la que te sientas orgulloso. Entonces, en este momento, chicos, lo que debemos preguntarnos es, ¿a quién vamos a escuchar? ¿A quién vamos a seguir? ¿Qué debemos empezar a leer? ¿Qué mentor voy a empezar a obtener? O sea, ¿de qué me quiero nutrir? ¿Cuáles son las nuevas creencias que quiero
percibir qué es eso que yo quiero alcanzar y empezar a trabajar en esa receptividad de la información que realmente quiero que me catapulte a un estilo de vida diferente en todos los ámbitos, o sea, no solo en la parte económica, no solo formando empresa, no solo concibiendo una oportunidad, un modelo de distribución, todo lo que ya les hablamos, no solo eso, sino que realmente en tu vida haya información gratificante que te haga tener una conexión espiritual agradable, con la que tú te sientas cómodo, que tengas un relacionamiento familiar que siempre estuviste buscando, que siempre estuviste anhelando, pero todo parte de la programación que tengamos y de la capacidad de reprogramarnos y las ganas que tengamos de hacerlo. Así que muchísimas gracias por el espacio de hoy, nuevamente a Continental, por permitirnos desarrollar esta, esta información y compartirla con ustedes, que son personas que están buscando algo nuevo. No se pierdan la información de mañana, que tiene mucho que ver con lo que les acabo de hablar, es acerca del liderazgo, y se las va a compartir una persona que admiro muchísimo, porque a pesar de su corta edad tiene una visión gigante y es un líder nato, es una persona que tiene un sello musical, es una persona temerosa de Dios, que les va a compartir desde su esencia también todo lo que para él ha sido posible desarrollando una mentalidad empresarial y criterios de liderazgo para poder hacer que las cosas pasen en su vida y en la de muchas otras personas. Así que no es más por hoy. Muchas gracias y que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias al orador del día de hoy, a Continental por hacer posible esta difusión de información y a todos ustedes por conectarse con la educación que cambiará de manera radical la forma de hacer negocios. Recuerda que mañana te vamos a compartir el enlace de la siguiente sesión, que estará habilitado desde las 8 de la mañana hasta la medianoche, 12 de la noche. Recuerda tener a la mano dónde tomar nota para resolver todas tus preguntas al final del seminario. Y lo más importante, recuerda siempre cumplirte a ti mismo y en todo momento. Hasta pronto.